vamos ahora a enfocarnos en la emisión espontánea. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de emisión espontánea, significa que tenemos, o sea, digamos, sea que tenemos un estado I. ¿Está bien? Este es un estado excitado. Pero en ausencia de campos externos. En ausencia de campos externos. Entonces, con el tiempo, el estado excitado, ustedes saben, va a volver a su estado fundamental. Entonces tenemos nosotros el estado excitado. Con el paso del tiempo, pasa a su estado fundamental. En este proceso hay una emisión que denominamos espontánea. Espontánea porque, vuelvo a repetir, no hay un campo externo que lo fuerce. En términos rigurosos, la emisión espontánea no puede ser explicada o fundamentada desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Para eso es que ya se necesita la electrodinámica cuántica o la teoría cuántica de campos, en las cuales el campo electromagnético también se cuantiza, ¿está bien? Y forma parte del sistema cuántico. Entonces nosotros vamos a saltearnos esas posibilidades, ¿está bien? Y vamos a trabajar desde este punto de vista, ¿no? Entonces, aun cuando no podemos explicar el proceso, sí se puede calcular la probabilidad de estas transiciones, ¿está bien? Voy a escribir esto acá. La mecánica cuántica no permite explicar el proceso. Aquí, entonces, como anotación, se requiere de la electrodinámica cuántica o teoría cuántica de campos. Entonces, se requiere esto. Pero sí se puede calcular la probabilidad. De forma más específica, estamos hablando de la velocidad de probabilidad de estas transiciones. Para eso, nosotros, en primer lugar, asumimos que estas transiciones, en primer lugar, que son posibles. Asumimos que esas transiciones son posibles. Ese es el primer paso. Si asumimos que no son posibles, se acabó el cuento. Ya no tenemos nada que hacer. Y tomamos consideraciones metodológicas o fenomenológicas más bien, basadas en el uso de los coeficientes de Einstein. Entonces vamos a ver de qué forma es que nosotros hacemos ese trabajo. Para comenzar, tomamos un conjunto de átomos
que se encuentran en los estados I y F. ¿Está bien? Tenemos un conjunto que se encuentra en estos estados I y F. Y estos átomos, estos conjuntos de átomos, interactúan entre sí, los cuales interactúan por medio de la radiación. Es decir, algunos emiten, otros absorben. Ese es un sistema cuántico habitual. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Tenemos de que el número de átomos, aquí vamos a tener átomos que realizan la transición de I a F, y vamos a tener conjuntos de átomos que realizan la transición de F a I. Entonces tenemos eso. Entonces vamos a decir que nosotros tenemos Ni átomos. ¿Está bien? Esto es el número de átomos en el estado I. Vamos a trabajar primero eso y de forma análoga vamos a tener un NF átomos. Entonces, el número de átomos que pasan de I a F, ¿está bien? Ese número de átomos que pasan de I a F van a depender de, entonces aquí nosotros tenemos la variación de, o sea, de N debido a I, al paso de I a F, con respecto al tiempo, en primer lugar, nosotros sabemos que tiene que ser proporcional a este Ni, es decir, a mayor número de átomos en el estado I, mayor es el número de átomos que pasan, hacen cambio de estado, esa proporcionalidad. Como sabemos, la probabilidad de que se dé este proceso es proporcional a la densidad espectral. Es proporcional a la densidad espectral. Voy a darle un poquito de espacio acá. Y vamos a tomar aquí como coeficiente de proporcionalidad el coeficiente de Einstein. Entonces nosotros vamos a tener este B. Y lógicamente el número, esto implica cómo está decreciendo el número de átomos que se encuentran en este estado, por eso tenemos negativo. Jóvenes, ¿esta expresión está clara? Esta es una ecuación cinética, ¿está bien? Ecuación cinética, en la cual hemos introducido como un factor adicional el coeficiente de Einstein. Esta es una de las consideraciones fenomenológicas de las cuales hablaba. ¿Está bien? Estamos diciendo de que este coeficiente de Einstein es justamente este factor de proporcionalidad. Es una consideración fenomenológica. Jóvenes, aquí, ¿tienen alguna consulta? Asumo que no. Muy bien. Entonces, siguiendo el mismo razonamiento, la ecuación cinética para la transición inversa tendrá la misma estructura. ¿Está bien? Tendrá la misma estructura. A ver, aquí quiero copiar esto para que podamos apreciar realmente los cambios que hay, porque hay un par de cambios que son significativos. Entonces nosotros tenemos lo siguiente.
la variación en el número de estados finales que hay debido al paso hacia los estados I con respecto al tiempo debe ser igual a menos, y vamos a utilizar nosotros esta C, es el coeficiente de Einstein, pero para este proceso, ¿está claro? No tiene que ser necesariamente el mismo, tiene la misma estructura, ahora vamos a hablar de ellos. Esto por ρ del mismo omega Fi y por el número de estados finales. Sin embargo, el número de estados finales no es constante, porque el número de estados finales se ve continuamente, va aumentando debido a esta transición. Entonces, nosotros vamos a agregarle aquí, vamos a agregarle un término que va a ser proporcional también al número de estados finales, más este coeficiente A. Y vamos a tener esta estructura. Vuelvo a repetir, esto surge debido a que estos estados I han pasado al estado F. Entonces nosotros tenemos de que este que está aquí es un coeficiente de Einstein, ¿está bien? Y este A va a ser la velocidad de la transición espontánea. Está bien, la velocidad de la transición espontánea. Aquí es necesario precisar de que este A no depende, o en todo caso, esa parte de la expresión no depende de la densidad espectral de la radiación. ¿Esto está claro, jóvenes? Bien, entonces, si el conjunto de átomos se encuentra en estado de equilibrio termodinámico, ¿qué se puede afirmar, jóvenes? ¿Me pueden decir? Si hay equilibrio termodinámico. ¿Qué se puede afirmar si es que estamos en un estado de equilibrio termodinámico? A ver, quiero una respuesta antes de continuar. La emisión y absorción son iguales. Exacto, es decir, el número de transiciones que se dan hacia arriba y el número de transiciones que se dan hacia abajo son iguales. ¿Qué significa? Que esta derivada con esta derivada tienen que ser iguales. ¿Está claro? Entonces nosotros tenemos aquí que la variación, o sea, el tránsito del estado I al estado F con respecto al tiempo debe ser igual al tránsito del estado F al estado I con respecto al tiempo. ¿Está bien? Eso es si es que tenemos nosotros equilibrio termodinámico. Por lo general en los sistemas que trabajamos, siempre que no hay algo externo, con el tiempo se llega al equilibrio termodinámico, así que esto no es, o sea, esto es razonable. Entonces, de aquí nosotros tenemos, de nuevo, la ecuación 1, tenemos la ecuación 2
y podemos reemplazar estos extremos. ¿Está bien? Entonces, reemplazando 1 y 2, vamos a tener la siguiente relación. A ver, voy a escribirla. Tenemos el NI sobre el NF, es decir, el número de estados que se encuentran en el número de átomos que se encuentran en el estado I entre el número de átomos que se encuentran en el estado F, va a ser igual a C sobre este B más A sobre B rho omega Fi, y esto debe ser igual a exponente de H omega Fi sobre KT. Aquí hemos usado la distribución de Boltzmann. Hemos utilizado la distribución de Boltzmann. Ustedes ya han visto brevemente, cuando han hecho la teoría cinética molecular, la distribución de Boltzmann. Ya lo van a ver con mayor propiedad cuando hagan el curso de física estadística con termodinámica. Entonces nos dice que el número de átomos que hay en un determinado lugar es proporcional al exponencial de menos la energía, ¿está bien? La energía que tienen las partículas divididos entre K y T. Saben que K es la constante de Boltzmann, T, a ver, aquí hay que mencionar, en todo caso aquí, son K distintas, ¿está claro? Así que voy a ponerla acá así. Entonces aquí sabemos K, constante de Boltzmann, T, temperatura absoluta. Entonces de esta forma nosotros, al momento que dividimos, teniendo en cuenta que la energía es igual a H omega, vamos a tener un H omega F menos omega I, que justamente es este omega Fi. Entonces esta relación nos da esto usando la distribución de Boltzmann y utilizando estas consideraciones fenomenológicas tenemos esta expresión. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos inicialmente. Ahora, una de las características bastante importantes de estas radiaciones electromagnéticas es que las podemos considerar como radiaciones térmicas. ¿Está bien? Entonces, si consideramos las radiaciones, y me refiero a la emisión y absorción, como que fuesen radiaciones térmicas, entonces nosotros podemos dar, entonces según nosotros podemos dar una expresión para la densidad espectral, y eso lo hacemos por medio de la fórmula de Planck. La fórmula de Planck nos dice de que R omega es igual a H omega al cubo sobre pi al cuadrado C al cubo 1 sobre la fórmula de Planck. Ustedes ya deben de haberla visto en física moderna, sobre KT menos 1. Entonces nosotros vamos a considerar que esa radiación es una radiación térmica
si no fuese térmica no podemos hablar de que llega a un equilibrio termodinámico. Por lo que la expresión número 4, es decir, esta que hemos hallado acá, se puede escribir de la siguiente manera. Aquí solamente voy a hacer el cambio para esa expresión. Tenemos pi al cuadrado, c al cubo, lo estoy ordenando de alguna forma, h omega fi al cubo, tenemos a sobre b, y esto que multiplica a e a la h omega fi sobre kt menos 1, y esto es igual al exponente o al exponencial de h omega fi sobre kt menos c sobre b. 6. Entonces tenemos esta expresión. Esta se debe cumplir para cualquier temperatura. Es decir, cualquier temperatura que nosotros tomemos, esta expresión debe de cumplirse. Entonces, nosotros vamos a darle un valor a la temperatura de tal manera que esto se cumpla, o sea, para poder encontrar una relación entre los coeficientes. Encontrar una relación para los coeficientes. ¿Está bien? Por lo cual, y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: si, y es importante este término, formalmente tomamos una temperatura infinita, podemos decir una temperatura muy grande, en todo caso, se debe cumplir que, y aquí esto se hace 0, esto se hace 0, menos y menos se va y tengo esta expresión igual a esta expresión. Simplemente voy a copiarlo. Esto debe ser igual a esto. No, disculpen. Disculpen, esto se hace 1. Me estoy equivocando yo. Esto se hace 1. Entonces, vamos a asumir lo siguiente. Esto igual a 1 y esto también igual a 1. Entonces vamos a tomar de que eso se va a cumplir cuando esto multiplicado por esto, ¿está bien?, sea igual a 1 y esto sea igual a 1. Entonces eso es lo que nosotros vamos a obtener. Eso es lo que nosotros vamos a obtener. Muy bien. Estas se conocen como relaciones de Einstein. Muy bien, jóvenes. Entonces nosotros tenemos esta expresión, esto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué más vamos nosotros a tener? Por si acaso, esta expresión nosotros ya la hemos tenido obtenido anteriormente, cuando vemos que la velocidad de las transiciones espontáneas, ¿está claro? Esta es justamente la que nosotros tenemos en la velocidad de las transiciones espontáneas. B y C son iguales prácticamente cuando definimos los coeficientes de Einstein. Entonces, por otro lado,
la emisión espontánea por lo general es dipolar. ¿Está bien? La emisión espontánea es por lo general dipolar. Entonces, dado que es dipolar, nosotros tomamos de una vez, por lo que el factor que se asocia a la emisión espontánea es A, por lo que A, ¿dónde está? A se toma en la aproximación dipolar. ¿Está bien? A nosotros la vamos a tomar en la aproximación dipolar. ¿Eso está claro, jóvenes? Ya hemos visto cuál es la aproximación dipolar. ¿Qué más tenemos nosotros que hacer? Eso significa lo siguiente. Además, eso es con respecto a la segunda, con respecto a la primera. A ver, la aproximación dipolar voy a copiarla aquí simplemente. O sea, esta es la forma, pero ya estamos nosotros hablando no para B, sino para A, por si acaso. ¿Está bien? Entonces nosotros, aquí lo voy a copiar, creo que es... A ver, lo voy a escribir por acá simplemente. Disculpen. Pero esto toma, digamos, tenemos que escribirlo de esta forma. Muy bien. Lo tomamos en la aproximación dipolar. Ahora, aquí hay otra consideración más que hay que tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos una emisión espontánea, una transición espontánea, no tenemos ningún sentido físico que nos diga de que la radiación que sale tiene algún tipo de polarización. ¿Está bien? Entonces, en la emisión espontánea no hay razón física de tener un sentido de polarización que se diferencie de los demás. ¿Está bien? Entonces no hay una polarización preferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a promediar con respecto a todas las posibles direcciones. Por lo cual, promediamos con respecto a todas las posibles direcciones de polarización, es decir, que puede tomar el vector que nos caracteriza la dirección de polarización U. ¿Eso qué significa? Que nosotros este factor U multiplicado por D FI al cuadrado se va a transformar en un tercio de DFI al cuadrado. ¿Está bien? Esta es nuestra expresión número 8. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya si nosotros aquí tomamos, lógicamente aquí cambiando A por B, reemplazamos y tenemos en cuenta las consideraciones anteriores, vamos a tener para A, por lo tanto, tenemos de que este A, FI, es igual a 4 omega al cubo sobre
3c al cubo h de fi al cuadrado. Esta es nuestra expresión número 9. Ahora, esta es la velocidad de la transición espontánea. ¿Está bien? Si nosotros multiplicamos a fi por la energía del fotón, lo que vamos a obtener es la intensidad de la radiación, lógicamente de la radiación espontánea. Entonces nosotros aquí tenemos que esta intensidad de la radiación es igual a 4 omega al cubo sobre 3c al cuadrado de fi. Hay que tener en cuenta que estamos multiplicando por h omega, por eso este 3, disculpen, aquí es 4, se hace 4, el h se va y nos queda esto, y me olvidé el cuadrado. Muy bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos. Esta es nuestra expresión número 10. Entonces, fíjense una particularidad, no contiene a la constante de Planck. Entonces, dado que no contiene a la constante de Planck, debería tener un límite clásico. ¿Está bien? Es decir, debe tener su equivalente clásico. Y, en efecto, nosotros se llega, ¿está bien? Nosotros podemos llegar a la fórmula de intensidad de radiación del dipolo para una partícula que oscila periódicamente con un momento dipolar t. Entonces vamos a decir que el equivalente clásico es el de una partícula que oscila con frecuencia. Estamos teniendo oscilen en los términos de que tenemos un electrón alrededor de un protón más o menos, ¿está bien? Que oscila periódicamente, más que con frecuencia, periódicamente, con momento dipolar. O sea, está oscilando y tiene un momento dipolar que oscila en consecuencia de dt. Entonces, nosotros aquí lo que vamos a hacer es cambiar estos elementos matriciales por las componentes. Aquí voy a ponerlo aquí. Lo cambiamos por las componentes de Fourier de este momento dipolar. Es decir, el momento dipolar lo desarrollamos, hallamos su análisis espectral y son los componentes de Fourier con frecuencia omega, ¿no? La frecuencia de oscilación. Entonces nosotros vamos a tener ese límite clásico, Muy bien, ¿hay preguntas hasta acá, jóvenes? Solo una consideración adicional más, que vamos a hacernos un espacio acá para poderlo incluir porque es pequeña. Nosotros tenemos que la magnitud, la siguiente magnitud, que va a ser un tau, que es igual a 1 dividido sobre la sumatoria con respecto a f de todos los disculpe un momentito,
Sí, con respecto a todo f de estos a, f, i, esto se le suele llamar tiempo de vida. ¿Y por qué se le suele llamar tiempo de vida? Se le suele llamar tiempo de vida porque resulta que si nosotros... de vida del estado I. Porque nosotros cuando vemos que I está decreciendo, vamos a tener que la ecuación o este dn de I, la variación de átomos, ¿está bien? O el número de átomos que se encuentran en el estado I en un tiempo t, debido a las transiciones externas, varía, ¿está bien? Varía según la siguiente ley, menos la sumatoria con respecto a f de a fi por ni de dt. ¿Está bien? Entonces obtenemos de que varía a esto, de donde ustedes saben muy bien de que entonces el número ni de t, cuando esto lo integramos, se obtiene un ni en un instante que podemos considerar inicial, e a la menos t sobre tau. Entonces esta es la justificación por lo cual a este se le suele llamar tiempo de vida de los estados I. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces esto es lo que nos corresponde a la emisión espontánea.